acercamiento mucho más acertado a lo que el texto bíblico nos enseña y nos comunica. Así que queremos en medio de esta secuencia y de este proceso poder estar abiertos a entender de qué tratan los libros, cómo habitualmente los interpretamos, o por lo menos los estudiosos los interpretan, y algunas consideraciones que nos pueden ayudar a tener un acercamiento más adecuado a los mismos. Así que queremos orar y queremos darle gracias al Señor por el tiempo de hoy y pedir que Él nos dirija en medio de este espacio que hemos separado para nuestro tiempo de estudio. Padre, gracias. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tu consejo, tu palabra está allí disponible para nosotros y a través de ella podemos ser instruidos, motivados y animados para vivir una vida que te glorifique y que te honre. Una vida que exalte y dé honor a tu santo nombre. Gracias, Jesús, por el día de hoy y por la oportunidad de tener este encuentro para reflexionar en el mensaje que tú nos comunicas a través de este hermoso libro. Queremos, oh Dios, motivarnos y animarnos a vivir y a caminar cada día dentro de tus preceptos, dentro de tu voluntad, reconociendo, Señor, que tenemos acceso a ti a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque podemos tener esperanza a través de ti, Señor. Oh Dios, por ese acto de amor que tú llevaste a cabo para reconciliar al hombre pecador con el Dios justo y santo. Gracias, mi Dios, por la bendición que nos otorgas y por el tiempo que hoy podemos compartir juntos. Toda la gloria y toda la honra sea al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como en otros casos donde hemos mencionado lo mismo, hay una serie de libros del Antiguo Testamento que habitualmente en el judaísmo son leídos como parte de la liturgia o del culto en el judaísmo. Recordemos, los libros del Antiguo Testamento son libros que fueron escritos y se generaron en el contexto del mundo hebreo. Entonces, entender un poco cómo lo conciben ellos o cómo estos libros son utilizados nos da un entendimiento y nos da algunos rasgos que nos permiten acercarnos a estudiarlos. Hemos hablado acerca de libros como Eclesiastés, que es un libro que se lee en la festividad de los tabernáculos, el libro de Ruth, que normalmente se lee en la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, y otros libros del Antiguo Testamento, el libro de Esther, que se lee durante la celebración de Purim. El Cantar de los Cantares también es un libro que habitualmente se lee en el octavo día de la Pascua. Inmediatamente, y eso se hace hasta el día de hoy, inclusive en el contexto judío. La pregunta es, ¿por qué se relaciona el libro del Cantar de los Cantares con la Pascua judía? Porque la Pascua judía por lo general celebraba las acciones de Dios liberando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y cómo Dios saca a través de un acto sobrenatural y poderoso a la nación de su esclavitud y la lleva en un proceso hasta la tierra prometida. Y es lo que encontramos en los primeros libros de la Biblia. ¿Por qué se lee el Cantar de los Cantares? Bueno, ahora vamos a darnos cuenta que la perspectiva judía es que cada vez que ellos se acercan al libro del Cantar de los Cantares, encuentran que ese libro es una comparación. Para ellos ese libro hace una analogía entre Israel y Dios, entre la relación de Israel como esposo, esposa y Dios como esposo. Y es por razón de esa interpretación midrásica, podríamos decir. Un midrás es cuando hacemos una comparación entre varias cosas y de esa comparación sacamos enseñanzas.
ellos se acercan a este libro desde esa perspectiva. Y por eso cuando leemos en el Cantar de los Cantares expresiones de amor del amado hacia su amada, ellos dicen, bueno, esas son las expresiones propias de amor de Dios hacia su pueblo Israel. Entonces, ellos hacen una analogía de este contenido que está en este libro y lo relacionan con la relación entre Dios y su pueblo Israel, en el caso de los judíos. Y por eso es que ellos leen el libro en la Pascua. Ellos ven la liberación de la cautividad en Egipto, de la esclavitud en Egipto, como una expresión del amor de Dios hacia Israel. Y por esa razón, ellos vinculan en la lectura del Cantar de los Cantares con parte de la celebración de la Pascua o Pesá, que se celebra en el mes de marzo, entre marzo y abril de cada año. Entonces, eso es interesante porque eso le pone un poco de perspectiva a, al acercamiento a este libro. El nombre hebreo del libro es Shir Hasirin, que significa, podríamos decir, canción sublime o una canción sublime. Ese es el nombre hebreo para el libro. Nosotros usamos una nosotros nos guiamos en nuestras versiones en castellano más por la versión latina, o sea, la traducción al latín de este libro, que lo traduce como el cantar de los cantares o canticum canticurum, o sea, el cantar sublime o el cantar de los cantares o el cantar más grande. Nuestro título en español es una traducción del latín, de las traducciones latinas de este libro. En las traducciones griegas se llama asma asmatón, o sea, el canto excelso o el canto sublime o la mayor canción. Entonces, esos son los nombres que se dan en las distintas traducciones, las traducciones hebreas, las traducciones griegas y las traducciones latinas. Nuestra traducción al español, por lo general, toma la idea o los términos para darle un nombre a este libro que viene de las versiones latinas y es pues una referencia general que nos da una idea de, de por qué le hemos puesto en español ese nombre al libro. Cántico o la canción de las canciones o el cantar de los cantares. La pregunta es, ¿por qué un cantar dentro de tantos cantares? ¿Será que este cántico se ve como una expresión sublime de algo? Bueno, es interesante porque el libro es una serie de poemas donde dos jóvenes, o sea, literalmente, son poemas donde dos jóvenes no cesan de manifestarse sus apasionados sentimientos de amor mutuo, tanto de parte de él como de parte de ella, redactados en un hermoso y elevado estilo poético y con maravillosas y deslumbrantes imágenes y metáforas que usa el libro. ¿En qué sentido se usan las metáforas o las imágenes? Bueno, las metáforas casi siempre son comparaciones. Se mencionan imágenes para tratar de compararlas con algo más. Entonces, el libro está lleno de eso, en un lenguaje hermoso y maravilloso. Encontramos a dos enamorados, podríamos decirlo desde esa perspectiva, expresándose su más profundo amor y los sentimientos más profundos de su ser interno, uno para con el otro. Por cierto, que muchos, por razón de ese contenido, siempre han dicho, bueno, ¿cómo es posible que este canto de amor de un hombre hacia una mujer sea algo adecuado para estar en un libro sagrado como la Biblia? Y algunas personas, por razón de eso,
llegan y dicen, no, pero es que no podemos ver desde una perspectiva de sentimientos y de amor humano eh, que ese sea el propósito del autor del libro. Y por eso muchas personas desvirtúan esas expresiones literales de amor de dos personajes que son citados en el libro y dicen, no, ese tipo de lenguaje no es posible que puedan, ¿cómo se llama? Ser, ser, ¿cómo se llama? Incorporados en el texto sagrado, porque la Biblia va a estar hablando del amor humano, de la pasión o de los sentimientos del corazón de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. Entonces, es por eso que tanto el judaísmo como el cristianismo han buscado alternativas para tratar de decir, no, es que esta es una metáfora y por eso la interpretación tiene que ser metafórica. Tenemos que hacer un midrash del libro, o sea, una interpretación metafórica que nos ayude a plantear, no, es que tenemos que verlo más allá de los sentimientos de un hombre hacia una mujer. Lo tenemos que ver como los sentimientos de Dios hacia su pueblo Israel y de su pueblo Israel hacia Dios. O el cristianismo, no, es que tiene que ver con Cristo y con la iglesia. ¿Por qué esas interpretaciones dentro del judaísmo y del cristianismo? Porque por lo general en el mundo hebreo y en el mundo cristiano se nos hace difícil entender que haya un libro en la Biblia que recalque el tema del amor y de las expresiones amorosas entre dos individuos, un hombre y una mujer. Entonces, es por esa razón que el mundo hebreo y el mundo cristiano han tratado de darle una interpretación metafórica, o sea, figurada al libro. La pregunta ¿es lo adecuado? ¿O deberíamos de aceptar que el libro también puede ser interpretado como expresiones de amor del corazón de un hombre? ¿Será que el tema del amor de un hombre hacia una mujer son cosas inadecuadas? ¿O cuál es la perspectiva que la Biblia tiene sobre el amor, sobre este tipo de relación? Como mencioné, el libro usa constantemente metáforas y esas metáforas usted las encuentra a lo largo del libro. Miren lo que dice capítulo 1, verso 6, si buscamos en el libro del Cantar de los Cantares. Dice así, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Cuando se empieza a hablar de todo esto las expresiones que se hablan aquí, donde se hace ver, por lo menos el verso 5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Pareciese que son las expresiones de una dama que viene a decir, bueno, yo soy una mujer que ¿cómo se llama? Cualquiera me ve y se enamora o se siente bien conmigo. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no la guardé. Y muchos llegan y dicen, no, pero es que cuando se habla del viña y la mujer se presenta como una fuente y se presenta como un jardín, y de la viña que tengo que cuidar y se compara o se habla de que sus acciones es cuidar una viña, está hablando del cuidado que tiene de sí misma o que ella es un viñedo del cual su amado viene y toma uvas y se deleita en ella. Son expresiones metafóricas y por eso es que muchas veces cuando leemos el libro del Cantar y encontramos a una dama, a una joven hablando de viñas, de fuentes, de jardín. Esas expresiones, dicen algunos, son formas metafóricas de hablar de su belleza,
de hablar de su exuberancia, de hablar de su atractivo. Y por eso es que muchas veces el lenguaje es tan intenso en este libro, presentando a una dama que se presenta a sí misma, hablando de viñas, hablando de fuentes, hablando de frutos, de flores, de vino, de leche, de miel. Y, y algunos plantean, bueno, es que todo eso son recursos poéticos para, para recalcar la belleza de los enamorados, de la relación de amor. Entonces se habla de la miel que destila esa mujer. Bueno, pero esa mujer no destila miel, pero es una forma de hablar de que se compara con una colmena donde el amado viene y la ama y tiene expresiones de afecto, de amor, y ella es como una colmena que vierte sus mieles sobre su amado. Entonces, son expresiones que algunos han planteado que el libro comunica de una forma muy metafórica y que la idea del libro no es que nosotros tengamos un curso de horticultura. La intención del libro no es que usted se vuelva experto en huertos y en vinos y en leche y en miel y en viñas y en jardines. No, lo que está queriendo es vislumbrar la relación amorosa entre dos jóvenes y ponerlo de una forma maravillosa a través de expresiones que se ligan con todas estas imágenes, con viñas, con fuentes, con jardines, con leche, con miel, con vino que destila. Entonces se presenta la relación amorosa como un vínculo de amor, donde ella se presenta a sí misma como una fuente de amor que destila miel. Ella se presenta como una fuente, una fuente de agua que sacia la sed de su amado. Entonces, ese tipo de expresiones, algunos dicen, bueno, pero esas expresiones parecen ser expresiones muy sensuales. ¿Cómo es posible que la Biblia tenga un libro con ese tipo de connotaciones? ¿Cómo es posible que la Biblia presente ese tipo de imágenes? Por eso es que el judaísmo y el cristianismo han preferido mirar el libro desde otras perspectivas y decir, no, es que la idea del autor es que metafóricamente nosotros veamos otras cosas detrás del mensaje que está allí. El libro, no se ha llegado a un acuerdo de quién escribió el libro, a pesar de que el capítulo 1, versículo 1 dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y algunos han cuestionado ese versículo 1 del capítulo 1. ¿Por qué? Porque esa expresión que llega y dice el cual es de Salomón o por Salomón, pero es que la palabra que se usa ahí puede ser traducida por o según o para Salomón. Entonces, algunos han dicho que como el término que se usa allí originalmente puede ser traducido tanto como por o según o para, puede haber sido Salomón, pero puede ser que no, pudo haber sido otra persona. Entonces, muchos plantean de que no se tiene plena seguridad de que haya sido él, a pesar de que se menciona en el verso 1, en el versículo 1 se menciona eso, en otros versículos también se hace mención o se hace referencia en 3:7, aquí 3:7 de Cantar de los Cantares. Aquí es la litera de Salomón, 70 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Y Salomón es mencionado. En el versículo 9, el rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. El versículo 11, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con la que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día del gozo de su corazón. Entonces, algunos dicen que como se hacen estas citas relacionadas con Salomón,
entonces probablemente es el autor. Bueno, el hecho de que se cite a Salomón no necesariamente significa que él haya sido el que lo haya escrito. Puede ser que se está haciendo alusión a él por otros motivos. En el capítulo 8, versículo 11 y versículo 12, si usted tiene su Biblia ya a mano, buscamos en el capítulo 8, 11 y 12. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada una de las cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Bueno, está haciendo una descripción de algunas cosas que sucedían con Salomón, pero no necesariamente están diciendo directamente que fue él quien escribió el libro, simplemente se está citando al segundo, al tercer rey de Israel. Entonces, otros llegan y dicen, bueno, pero es que como el libro, como Salomón escribió múltiples proverbios y en la antigüedad, pues probablemente él fue el autor de esto. Creo que hemos leído Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y si alguien tiene allí Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, y me ayuda a leerlo, les agradecería. Primera de Reyes 4:32. Creo que es un texto que ya hemos leído en algún otro momento, pero queremos leerlo nuevamente. ¿Qué dice Primera de Reyes 4:32? Le leo, pastor. Sí. 4:32. Dice así. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Ok, entonces pareciese que Salomón ciertamente escribió múltiples poemas, múltiples, ¿cómo se llama? Composiciones, y la Biblia reconoce que fue así. ¿Pudo el Cantar de los Cantares ser un escrito de Salomón? Bueno, si lo fue, probablemente entonces estos escritos datan aproximadamente del año 950 antes de Cristo. Pero también existe la posibilidad de que haya sido otra persona. O sea, el libro no es explícito en decirlo, a pesar de que Salomón es citado. Así que, al final de cuentas, haya sido Salomón o haya sido otro personaje quien haya escrito este libro, lo que sabemos es que el libro fue escrito como una colección de poemas que exalta el amor, inicialmente y primariamente el amor entre una pareja, probablemente una pareja que iba a casarse, probablemente una pareja que iba a tener una relación, probablemente una pareja que estaba en proceso de un desposorio, o sea, de un matrimonio, y que se expresan ese amor mutuo, intenso y cordial entre ambos. ¿Cuál es el contexto histórico del libro? Bueno, hay dos personajes principales que se designan dentro del drama, que se da el amado y de la doncella. Son los dos personajes principales que se citan en el libro. Si usted va al capítulo 6, versículo 13, dice este pasaje de la siguiente manera: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Se menciona a una mujer sulamita o sunamita. Bueno, pareciese que el amado invoca a una doncella de una región particular. Entonces pareciese que ese amado, ese personaje varonil, invoca a esa mujer, habla de una mujer de una región en particular. La pregunta es, ¿y quién es esa doncella que se menciona? Bueno, algunos sugieren, algunos dicen que esa doncella que se sugiere es la hija de Faraón, que se menciona en Primera de Reyes 3:1. Y llegan y dicen que como Salomón tuvo relaciones con
algunas con una diversidad de mujeres, entre ellas algunas reinas de otros pueblos, de otras naciones. Probablemente cuando se habla de esa mujer, se está hablando de la hija del faraón. Cuando leemos Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, encontramos lo siguiente. Encontramos esta descripción. Salomón hizo parentesco, Primera de Reyes 3:1, con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Cuando se menciona que hizo parentesco con Faraón, tomó a la hija de Faraón. Bueno, esto era muy común en las culturas antiguas. Bueno, lo interesante es que pareciese que Salomón hizo lo que hacían muchos reyes de la antigüedad, que se vinculaban con otros reyes y que para unir esos vínculos políticos y administrativos con otros reinos se casaban con las hijas de esos reyes. Entonces, pareciese que Salomón tomó las mismas directrices y las mismas prácticas que eran común en medio de las monarquías en el mundo antiguo. Algunos sugieren eso. El problema es que no hay evidencia en Cantar de los Cantares que esa mujer, Sulamita o Sunamita, que se menciona en el Cantar de los Cantares, sea la hija de Faraón. No hay una conexión con Primera de Reyes 3:1, aunque sabemos que ciertamente David sí tuvo una relación con la hija de Faraón y la hizo parte de su harén. Entonces, otros dicen que era Abisac, la sunamita que cuidó del rey David y que se menciona en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 4 y versículo 15. Vamos a ir un momento a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al verso 4 y el verso 15. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrieron de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. O sea, eso de que nunca la conoció es que nunca tuvo relaciones sexuales con ella, pero ella era una mujer que estaba con él, probablemente en esos últimos años de vida del rey David. Dice el verso 15, entonces Bexabe entró en la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisac, sunamita, le servía. Entonces pareciese que algunos dicen, bueno, esta mujer que estuvo vinculada con el cuidado de David, el padre de Salomón, es la mujer sunamita que se menciona en el Cantar de los Cantares. Bueno, nuevamente, no hay una conexión directa y explícita, pero son planteamientos que se hacen. Otros consideran que era una doncella simplemente desconocida de Sunem, que fue contratada por Salomón y que ésta llegó a ser la primera esposa de Salomón. Algunos plantean que fue el primer amor de Salomón y por eso es que él habla de ella en términos profundos e intensos. Son los planteamientos de algunos en cuanto a esto. Por eso es que algunos han llegado a considerar de que probablemente es una doncella de esta región. Y que ella probablemente fue una de las primeras esposas que él tuvo. Recordemos que el estimado Salomón
añadió una cantidad innumerable de mujeres a su harén, que probablemente para usted y para mí es un asunto que no se ve muy moral, ¿verdad? Que probablemente para usted y para mí no es una práctica muy adecuada para un hombre que temía a Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, menciona y hace un desglose, pues, de todo esa cantidad de mujeres que tuvo el rey. Voy a leer Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3. Y algunos dicen, esta mujer de Sunem puede ser que haya sido su primera mujer. Por eso llega y dice 11:3, Primera de Reyes, vamos a leer desde el verso 1, Primera de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sudón y a las Ceteas. Gentes a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, imagínense qué increíble. Cuando uno lee todo esto, uno llega y dice, bueno, Salomón terminó teniendo las mismas prácticas que tenían la mayoría de reyes en otros lugares, teniendo la misma conducta que tuvo muchos reyes que tenían a esposas y luego tenían una cantidad enorme de concubinas. Bueno, ciertamente el comportamiento, y cuando la Biblia cita el comportamiento de Salomón y de algunos otros reyes con relación a sus esposas y a sus concubinas, la Biblia en ningún momento, y eso debemos de tenerlo claro, al mencionar estos acontecimientos está dando espacio o está admitiendo o diciendo implícitamente de que ese tipo de comportamiento es correcto. La Biblia no entra a cuestionar, sino que básicamente habla de las consecuencias. Ciertamente, esas mujeres extranjeras desviaron el corazón de Salomón y él terminó mal. Su proceso de vida terminó muy mal. El tema es que la Biblia no entra en un debate sobre las decisiones que muchos de los reyes tomaron, pero la Biblia tampoco da pie para que nosotros pensemos de que es válido tener ese tipo de práctica, porque alguno podría decir, bueno, es que si la Biblia menciona que los reyes de Israel, ¿cómo se llama? Se comportaron así, ¿por qué yo no puedo comportarme igual? No, es que la Biblia en ningún momento da espacio a través de estas citas para que tengamos un comportamiento similar. Simplemente cita un acontecimiento, un hecho o algo que se estaba suscitando, pero no significa o implica que eso sea algo admisible para nosotros tener comportamientos similares. Y es una forma inadecuada en que algunos se acercan a interpretar esto. Entonces, probablemente, si el libro del Cantar de los Cantares es un libro donde se habla de Salomón en relación con esa mujer amada, puede ser que fuera una de sus primeras esposas, pero que posteriormente, con el paso del tiempo, pues él se vinculó con muchas otras mujeres dentro de su harén. Entonces, eso es algo que, que debemos de tener presente cuando nos acercamos al libro del Cantar de los Cantares. El libro también menciona a las hijas de Jerusalén, eh, que pueden ser parte del personal de la casa de Salomón, mujeres que atendían al rey, mujeres como Abisac, que cuidó a David en sus últimos años de vida, y probablemente en ese contexto, muchas veces cuando se habla de las hijas de Jerusalén, probablemente se habla del personal femenino que atendía muchas de las cosas en la casa del rey. Entonces, esas son las personas que se citan en el libro: al amado y a la amada, el amado y la doncella. En algún lugar se menciona algunos amigos de Salomón,
Inclusive se menciona en algún lugar a los hermanos de la Sunamita, de esta mujer de Sunem. Pero los dos personajes principales son estos dos hombres, estas dos personajes, este hombre y esta mujer, que se profesan un amor profundo, un amor intenso, un amor especial. Entonces, el libro gira en torno a eso. Aquí es donde surge la pregunta asociada con los comentarios iniciales que hemos hecho. ¿Por qué el cantar de los cantares se usa para celebrar la Pascua judía? Bueno, el judaísmo llega y dice, este no puede ser un libro que lo interpretemos literalmente desde la perspectiva del amor humano de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. Tiene que ser un libro que tiene que ser interpretado de forma figurada. Entonces el judío que se acerca a leer este libro llega y dice, la amada simboliza al pueblo de Israel, atrapada en los límites de Egipto, en la esclavitud egipcia, que quería escapar de sus guardianes egipcios para ir en busca de su amado, Hashem, el Eterno, el Dios de Israel. Entonces, cuando la amada llama y dice, te estoy buscando, amado, está hablando de Israel, que está ahí diciendo, Dios de Israel, libéranos de la esclavitud de Egipto. Y cuando el amado le contesta a la amada, el Dios que le está diciendo, aquí estoy, vengo a liberarte. Entonces, el judaísmo, cuando se acerca a este libro, no lo interpreta literalmente. Llega y dice, el libro tiene una conexión entre el éxodo de la esclavitud de Egipto y lo que narra el libro. El encuentro entre el amado y la amada es el encuentro entre Dios e Israel, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto como una muestra del amor profundo de Dios por la nación. El argumento que se usa por parte de los eruditos o los estudiosos judíos que tratan de interpretar el cantar de los cantares es que el libro habla del amor de Dios. El amado es Dios, que ama a Israel, que es la amada. Y ellos llegan y dicen, y muchos sostienen eso, de que hay muchos pasajes en la Biblia donde se presenta a Dios y a Israel en una relación que se plantea en términos matrimoniales. Dios es el esposo, Israel es la esposa. Un ejemplo de eso, si leemos Oseas capítulo 1 al capítulo 3, Jeremías capítulo 2, verso 20 hasta 3, versículo 5, Ezequiel capítulo 16. Todos esos pasajes presentan a Israel y a Dios en una relación de este tipo. Entonces el judaísmo dice, bueno, si los profetas han presentado la relación de Dios con Israel de esa manera, pues entonces, ¿por qué no interpretar el cantar de los cantares de la misma forma? Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 20. Jeremías capítulo 2, verso 20. En esta sección del libro de Jeremías, Dios viene hablando acerca de la apostasía de Israel. Israel se había apartado de Dios y Dios le está diciendo de que él va a traer un castigo sobre ellos por causa de su infidelidad. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 20 en adelante del libro del profeta Jeremías. Dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo algo frondoso, te echabas como ramera. Está hablándole a Israel y dice que el comportamiento de Israel era como el comportamiento de una ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales?
Mira tu proceder en el valle. Conoce todo lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su andar olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Sigue diciendo el versículo 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras de ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú. O sea, que adoran una imagen hecha de madera, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Le dice Dios a Israel en el verso 29. Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Mire cómo se habla de la virgen y de la desposada, o sea, de la novia y del esposo. ¿Por qué adornas tu camino? Verso 33, para hallar amor. Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas decís, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada, serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Mire los términos que se habla desde el capítulo 2, verso 20 hasta el capítulo 3, verso 5. En una relación de un esposo y una esposa donde la esposa ha sido infiel, donde la esposa se ha ido tras otros amantes. Israel se había ido tras otros dioses.
Había terminado adorando a la piedra y a la madera. Había terminado involucrándose y adorado a otras deidades en cada collado y en cada monte. Cuando planteamos todo eso, Dios está desde una perspectiva de una relación filial y de amor, de un esposo con una esposa diciéndole a Israel, tú has prevaricado, tú has sido una mujer adúltera. Y desde esa perspectiva hay otros lugares donde los profetas acusan a Israel y plantean que Israel se ha comportado deslealmente con Dios. Hay una expresión donde se compara a Israel con una mujer adúltera, con una ramera, con una prostituta. Entonces, es por eso que algunos llegan y dicen, si en el contexto del Antiguo Testamento, Israel es presentado de esa forma, significa que es aceptable que podamos acercarnos al Cantar de los Cantares y podamos ver al amado como una representación de Dios y a la amada como una representación de la nación de Israel. Y por eso es que el judaísmo usa este libro en la celebración de la Pascua, lo lee como una expresión del amor de Dios hacia Israel. Y qué mayor expresión en el Antiguo Testamento que la liberación de la esclavitud de Egipto, Dios liberando a su pueblo, a su amada, de la esclavitud, sacándole de ese lugar llevándolo en un éxodo hasta la tierra prometida. Es por esa razón que los judíos entonces prefieren acercarse a este libro desde una perspectiva figurada. Prefieren acercarse a este libro desde una perspectiva no literal. Y plantean y tratan de buscar un significado detrás de lo que se narra y decir, no, todo aquí tiene connotaciones simbólicas. Eso es lo que hace el judaísmo con este libro. Lo ven de esta manera principalmente porque para ellos acercarse al libro literalmente es como explicamos que un libro que habla del amor entre una pareja puede ser parte del texto sagrado, y prefieren mirar de una forma o de una interpretación metafórica el libro como una comparación. Lo interesante de todo esto es que los cristianos también han hecho lo mismo. El cristianismo en términos generales a lo largo de la historia se ha acercado a este libro también mirándolo desde una perspectiva metafórica y diciendo, no, las expresiones de amor son símbolos de la relación. Y ahí es donde el cristianismo ya no habla de Dios y de Israel, habla de Cristo y de la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Cristo es el amado, la iglesia es la amada. Y ciertamente la Biblia en algunos contextos del Nuevo Testamento hace comparaciones en ese sentido y usa un lenguaje vinculado con las relaciones de pareja, con la relación matrimonial, y vincula también en ese contexto a Dios, a Cristo y a la iglesia. Un ejemplo de ello es el que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. Efesios 5, versículo 23, vamos a leerlo, verso 21, vamos a leer hasta el versículo 32. Y le voy a pedir a alguien que nos ayude a leer Efesios 5, versículo 23 al 32, por favor. Desde el verso 21, 5:21 hasta el versículo 32 del capítulo 5 de Efesios. Alguien que nos ayude a leer. Amén. Someteos los unos a los otros. Someteos No escuchamos muy bien.
someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora sí. Sí, escuchamos bajito, pero escuchamos. Ok. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Gracias. Qué interesante. El Nuevo Testamento habla de la relación de Cristo con la iglesia en un contexto de que se habla de la relación de la esposa con el esposo. Entonces, muchos cristianos a lo largo de la historia se acercan al Cantar de los Cantares y dicen, bueno, la Biblia en otros contextos del Nuevo Testamento relaciona y cuando habla de esposo y esposa y la relación cordial que tiene que haber entre ellos, lo relaciona con la relación de Cristo y de la iglesia. Entonces, ellos dicen, si eso es algo que la Biblia hace, ¿por qué no acercarse al Cantar de los Cantares con la misma forma de interpretar? Porque no vemos que el amado que aparece en la descripción del Cantar de los Cantares, pues es Cristo y la amada es la iglesia. Entonces, algunos admiten ese tipo de interpretación. El problema con ese tipo de interpretación, desde mi perspectiva, es que esa no era la intención original del autor del Cantar de los Cantares. La intención original del autor del Cantar de los Cantares no era hablar de Cristo. Él nunca tuvo en mente a Cristo, el que escribió ese libro. Eso es lo que nosotros interpretamos a la luz del Nuevo Testamento. No es lo que el autor originalmente tenía en mente cuando estaba escribiendo eso. Puede ser una interpretación que la fundamentamos en otros pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la relación de Cristo y la iglesia, del esposo y la esposa, que ciertamente se hace, pero debemos de tener mucho cuidado. La tercera interpretación es la que algunos cristianos tienen del Cantar de los Cantares, es de que debe de verse eh, como una historia de amor que tiene que ser entendida de forma literal, que lo que es allí simplemente se está expresando son sentimientos que surgen del corazón en medio, e inclusive algunos piensan que es hasta un cántico nupcial, donde el amado pues responde a su amada con expresiones de profundo amor, de deseo, de interés, de atracción. Y en ese sentido, muchos se han acercado al libro diciendo, bueno, el libro primariamente tenemos que interpretarlo de una forma literal. O sea, es simple y sencillamente la expresión de el amor
que surge del corazón del hombre. Y los que plantean este tema dicen aquí lo que se está mencionando es que Salomón se está relatando a Salomón en sus días de cortejo, en medio de su desposorio o de sus nupcias con su amada. Desde esta perspectiva, la perspectiva literal que tienen algunos de este libro, ellos no ven el amor y la sexualidad como algo malo, sino simplemente como un don de Dios. Los que plantean de que el libro primariamente tiene que verse como un, como un libro literal, dicen, pero ¿por qué tenemos que ver el amor y la sexualidad como algo malo cuando es un don de Dios? Y plantean de que ese don de Dios es parte del plan divino de Dios sobre la creación. No tenemos que ver el lado negativo del tema del amor y la sexualidad. Claro, sabemos de que el mundo ha desvirtuado el concepto de amor y de sexualidad. Sabemos que en el entorno del mundo y de la sociedad contemporánea hay un concepto ligado a esto totalmente distorsionado. Pero dentro del plan original de Dios, el amor y las relaciones íntimas entre hombre y mujer dentro del marco del matrimonio siempre fueron una expresión natural del deseo de Dios para que la raza humana pudiese expresarse ese afecto unos para con otros. Entonces, muchos llegan y dicen, bueno, el Cantar de los Cantares básicamente es un canto propio de una fiesta de bodas. Entonces, como es propio de una fiesta de bodas, nosotros tenemos que ver primariamente allí expresiones del amor de un novio que está mirando la hermosura de la novia y en medio de las nupcias está celebrando y anhelando poder ya estar con su amada. Esas son las tres acercamientos básicos que hay al libro. Claro, vamos a estar mirando y vamos a estarnos preguntando en el proceso cuál es la forma adecuada para poder acercarnos y entender todo esto. ¿Cómo nosotros debemos de interpretar adecuadamente? ¿Será correcto o adecuado tener una interpretación metafórica o figurada del libro? ¿Será aconsejable tener una interpretación, cómo se llama, en el plano literal? Bueno, interesantemente, dentro de las características del libro, Dios no se menciona de forma explícita en el libro. O sea, el libro gira en torno al amor del amado y de la amada. Pocas veces se menciona a Dios en el libro. Sucede casi igual que con el libro de Esther. Interesantemente, este libro no es citado por los autores del Nuevo Testamento. Recordemos que los autores del Nuevo Testamento muchas veces hacen citas de libros del Antiguo Testamento. El Cantar de los Cantares nunca es citado por los autores del Nuevo Testamento. Pero es un libro que exalta la pureza del afecto y el romance matrimonial. Tenemos que reconocer eso. No podemos quitarle la perspectiva literal al libro. Hay una realidad, el afecto entre un hombre y una mujer y esos elementos que son propios del romance entre una pareja dentro de la relación del matrimonio es algo que nosotros no vemos y la Biblia no presenta una perspectiva negativa de eso, más bien lo ve como parte natural de las relaciones de pareja. El libro reconoce la belleza y la santidad de la intimidad sexual entre el marido y la mujer. O sea, a lo largo de la Biblia, nosotros encontramos y vamos a estar tratando de mirar esto a lo largo de algunos textos que vamos a estar leyendo. La Biblia permanentemente habla de que esa intimidad entre marido y mujer tiene una faceta hermosa y de santidad. Una faceta maravillosa que Dios describe y no lo presenta como algo malo y no lo presenta como algo inadecuado. Claro,
menciono nuevamente, muchos cristianos dicen, sí, pastor, pero al final de cuentas, este mundo ha desvirtuado el concepto de la sexualidad y del amor. Sí, pero la Biblia presenta una perspectiva adecuada de esos temas. Por eso nosotros no tenemos que sentirnos intimidados por decir que el libro del Cantar de los Cantares tiene una connotación literal. Y no tenemos que sentirnos inquietos por eso. ¿Por qué razón? Porque el libro, porque el libro nos plantea una faceta propia del amor, una faceta propia de la intimidad, que es vital, que es importante y que se necesita, que necesitamos retomarla. Mire lo que enseñan muchos pasajes, tal vez no los vamos a poder ver todos en el día de hoy, pero quisiera que empecemos a leer algunos elementos importantes en la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿qué dice? Alguien que me ayude a leer Génesis 2, 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Le leo, pastor. Sí. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Eh? Ser una sola carne es que va a existir un vínculo físico, emocional y espiritual. Una sola carne tiene esas connotaciones. Una connotación donde dos se convierten en uno. Hayan una unidad en lo emocional, una unidad en lo espiritual, una unidad en lo físico. La Biblia no niega esa unidad en lo físico, en lo sexual. Entonces, nosotros no tenemos que tener temor, los cristianos, de abordar este tema de la sexualidad, porque la Biblia plantea una perspectiva bíblica clara. Por eso es importante que podamos considerar este tema. Mire lo que dice el Salmo 45. Vamos a buscar juntos el Salmo 45. Este salmo, interesantemente, es un salmo que habla y que algunos han descrito como un cántico de las bodas del rey. Un cántico que está ligado con la boda de un rey. Salmo 45. Salmo 45 llega y dice, por eso dice en el encabezado del Salmo, algunas Biblias dicen al músico principal, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores, una canción que expresa el amor y en este caso vinculado a las nupcias del rey. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Perdón, leo desde el 1. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira y inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclina
e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes serán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey, y en lugar de tus padres serán tus hijos, y quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Qué interesante. Un salmo donde se expresa un cántico de reconocimiento al rey. Algunas secciones hay un reconocimiento al rey, a su condición, a sus nupcias con su amada. En algunos otros versículos se pone a Dios como rey, pero de un momento a otro pasa a hablar del rey de Israel y describe su relación, describe palabras hermosas que le expresa aquella mujer que está con sus atuendos de nupcia y que celebra el amor, que celebra el afecto profundo que surge de su corazón. Inclusive en algunos pasajes llega y dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Es como llegar y decir: eres precioso, eres hermoso, y expresiones de afecto, de amor profundo que expresa un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre. Entonces la Biblia no niega ese aspecto del amor profundo que surge del corazón del hombre o de la mujer hacia su cónyuge, sino que lo ve como algo natural. Inclusive los salmos, pues son expresiones, y en este caso muy particular, expresiones y cantos poéticos que alaban esas nupcias, esos vínculos que se generaban entre un hombre y entre una mujer, porque al final de cuentas, las connotaciones que encontramos en la Biblia sobre el tema de las relaciones entre hombres y mujeres nunca niegan el aspecto o la vinculación física entre ambos. Esa idea que en algún momento se ha dado en círculos evangélicos a lo largo de la historia de tratar de presentar el tema del amor y de la sensualidad como algo pecaminoso. Eso es algo que durante mucho tiempo muchos se acercaron a plantear que ¿cómo se llama? Que eso era algo malo. Inclusive muchos teólogos en la Edad Media planteaban que el pecado original tenía que ver con el sexo. Algunos teólogos pensaban que el tema del pecado original de Adán y Eva tenían que ver con el tema de la sexualidad y del desenfreno, y empezaron a plantear que todo lo que tenía que ver con el tema de la sexualidad y del sexo, ¿cómo se llama? Era algo malo. Y en muchos ámbitos de muchos entornos cristianos se veía el tema de la sexualidad casi como un tema tabú en la Edad Media, e inclusive en muchos entornos evangélicos hoy en día. El tema del amor y del afecto entre un hombre y una mujer es casi un tema tabú del cual no se habla. ¿Por qué? Porque siempre se le da de que esos temas tienen connotaciones inmorales, malas, y no agradan a Dios. Yo creo que la Biblia presenta una perspectiva diferente, donde se ve este tema de la intimidad sexual, de el amor entre la pareja, como una expresión de belleza y de santidad. Dios lo ve como dentro del marco de lo que Dios creó. Dios los creó con un propósito y con un plan sublime y especial. Ciertamente en el mundo se ha desvirtuado el concepto de amor y de sexualidad. Mire lo que dice Proverbios 5, versículo del 15 al 23, dentro de una amonestación a mantener la pureza, una amonestación para mantener la pureza y la santidad de la relación. Se dice en el verso 15:
alentando a los hombres. Mira el consejo que se le da. Llega y dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Qué significa eso? Disfruta de los deleites de la relación de amor con tu esposa, tu propio pozo y de tu propia cisterna. Usted no tiene que andar buscando agua en otro pozo y en otra cisterna. Usted tiene el suyo. Así que disfrute y deleítese en el amor de su esposa o de su esposo. Verso 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. No está hablando de un manantial físico, no está hablando de una fuente de agua que surge ahí en el patio de su casa, está hablando del manantial del deleite físico que tienes con tu esposa o con tu esposo. Llega y dice después el versículo, déjeme ver dónde estaba, 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Verso 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas tus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aquel que se va y empieza a buscar aguas de otra cisterna, y aquel que teniendo una esposa o un esposo anda buscando deleitarse en otro lugar, pues va a vivir las consecuencias y va a traer ruinas sobre sí. Deleítate, gózate con su esposa. Mire, aquí lo que se está alentando es a la fidelidad matrimonial. Y lo habla en un tono de deleitarse y de alegrarse, de gozarse con las caricias, de deleitarse, la misma tonalidad del cantar de los cantares. Entonces pareciese que hay una faceta propia del amor entre la pareja que no tenemos que ver de una forma negativa. O sea, la Biblia no llega y dice que está mal que usted sienta una atracción hacia su esposo y a su esposa, o que usted se deleite en las mieles del amor sensual entre ustedes como pareja. Más bien llega y dice que usted y yo disfrutemos de eso, porque eso es algo propio de la relación de pareja, la relación de matrimonio. Entonces, amados hermanos, pareciese que la tonalidad de la Biblia no es que llega y dice es que todo eso es malo. Así que todo lo que tenga que ver con eso, ¿cómo se llama? Omítalo de su vida, porque todo eso es malo y pecaminoso. No. La Biblia tiene un enfoque y un acercamiento donde ve la belleza y la santidad de la intimidad sexual, de las relaciones dentro del marco de lo que es adecuado y de lo que es correcto. Por eso nosotros no tenemos que ver el cantar de los cantares. Si nos acercamos de una forma literal, sentirnos mal, porque el amado le expresa palabras de profunda intensidad y de profundo romance a su amada, o que de su amada le usa palabras intensas, que uno podría decir estas palabras caen en el erotismo. Son palabras muy fuertes o muy intensas, pero bueno, es que son las palabras propias que se dan dentro de una relación de pareja, dentro del marco de lo que Dios establece y quiere para esas relaciones entre hombre y mujer. Entonces, no veamos o pensemos, ay, no, tengo que mirar metafóricamente el libro del Cantar de los Cantares porque jamás yo lo puedo ver de una forma literal.
Porque si lo veo de una forma literal, ay, no, eso es pecaminoso. Si lo veo de una forma literal, eso es malo. No, la Biblia no tiene ese tipo de acercamiento. La idea es que vamos a estar mirando un poquito de este tema y vamos a continuar hablando de esto, porque ciertamente nosotros como cristianos tenemos que tener un acercamiento adecuado al tema del amor y de la intimidad sexual. ¿Cuál es la perspectiva de la Biblia? El libro de Cantar de los Cantares hace que necesitemos acercarnos a ese tema. El libro del Cantar de los Cantares hace que nos tengamos que meter en este escenario, porque es un escenario necesario, necesario. Nosotros no simplemente le podemos llegar y decir a un hijo o a una hija cada vez que vamos a hablar de amor y de sexualidad, decirle, no, no hablemos de ese tema porque esos temas son malos. No, nosotros debemos de tener una perspectiva bíblica equilibrada, sana y saludable y necesaria, no solamente para nosotros, sino para poder instruir a nuestros hijos dentro del marco de lo que Dios quiere para el amor y para la sexualidad. Entonces, el libro del Cantar de los Cantares inevitablemente nos lleva a ese escenario. Y vamos a estar mirando algunas cosas y algunos otros detalles importantes en medio de esta dinámica. ¿Por qué? Porque tener una perspectiva equilibrada, sana y responsable sobre el tema nos va a permitir acercarnos en lo personal a este tema de una forma adecuada y también nos va a permitir enseñarles a otros de esta temática. Hoy en día, los que son padres necesitan tener una perspectiva adecuada para poder hablar con sus hijos, con sus nietos o con aquellos que están creciendo. Necesitamos hablarles de este tema. Ese es un tema que no podemos dejar ahí en la palestra y decir, no, de eso no podemos hablar porque eso es un tema malo, un tema inadecuado. Yo recuerdo en mi época de juventud que muchas veces salían a relucir temas de estos con mis abuelos. Y Dios mío, mi abuela cuando uno hacía preguntas sobre esos temas se ponía colorada, roja, de pies a cabeza y decía, no me hable de eso, eso es malo, eso no es bueno. Y yo decía, pero ¿por qué eso es malo? Porque eso es inadecuado o es incorrecto. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de ellos habían crecido en un contexto de entornos religiosos donde se había planteado que todo lo que tenía que ver con amor y con sexualidad era inadecuado, era pecaminoso, cuando no es así. Obviamente el amor y la sexualidad desvirtuado y no visto desde una perspectiva sana, el mundo ha tergiversado el verdadero amor, ha tergiversado la verdadera sexualidad y el propósito de Dios para las relaciones de pareja, lo ha distorsionado. Pero nosotros sí necesitamos tener una perspectiva adecuada. Por eso vamos a seguir leyendo algunos textos la próxima semana sobre este tema y algunos otros aspectos importantes, porque eso nos va a ayudar a poder, ¿cómo se llama?, abordar esta temática de una manera pertinente y poder examinar algunos detalles adicionales sobre el libro del Cantar de los Cantares. Y vamos a estar leyendo algunas secciones para que nos demos cuenta las palabras intensas y de amor que profesa este hombre hacia esa mujer y esa mujer hacia ese hombre, y que podamos desde una perspectiva literal acercarnos al libro, y que si miramos también o vemos como válido ver desde una perspectiva metafórica el libro, lo hagamos de una forma adecuada, sin irnos a algunos excesos que podrían ser un poco peligrosos. Recordemos que el autor del libro tenía como intención hablar de una forma literal del tema. En ningún momento el autor estaba pensando hablar de Cristo y de la iglesia. Esa no era la intención original del autor. Puede ser que el autor sí tenía en mente a Dios y a Israel, pero en el libro no se menciona nada explícitamente.
Muchas veces esos son más que todo aplicaciones o acercamientos que nosotros tenemos, pero tenemos que saber cómo lo hacemos. Por eso animemos nuestro corazón a acercarnos al texto bíblico y tratar de encontrar en él palabras hermosas que exaltan la pureza y la belleza del amor dentro de la relación de pareja, la belleza de la intimidad sexual dentro de la relación de pareja y poder tener un acercamiento adecuado a esta temática. Queremos orar y queremos cerrar nuestro tiempo de hoy dejando este escenario para lo que vamos a estar hablando en nuestra próxima sesión y que nos pueda ayudar a construir un acercamiento adecuado y pertinente a este tema. Oramos al Señor. Padre amado, gracias. Señor, gracias por el tiempo de hoy, por cada uno de mis hermanos conectados en este tiempo de estudio bíblico y por las palabras que tú transmites y hablas a nuestro corazón a través de este hermoso libro del Cantar de los Cantares. Padre amado, que en medio de nuestro acercamiento a él podamos tener una interpretación y un entendimiento que dé valor a la creación original, al propósito original de Dios y al diseño original de Dios para con la relación de hombre y de mujer, la relación de pareja, ese aspecto ligado al amor, a la intimidad sexual y que podamos tener un entendimiento claro de todo esto, que nos ayude a abordar estos temas en el momento adecuado cuando nos toque compartir con hijos, con nietos, con sobrinos o con personas que necesitan tener una perspectiva bíblica de este tema. Oh Padre amado, oramos y pedimos que tú nos ayudes a valorizar, a dar valor al diseño que Dios originalmente tuvo para con el hombre y para con la mujer. Señor, que desde esa perspectiva podamos construir una teología o un acercamiento adecuado a temas ligados con el amor de pareja, con la intimidad sexual y temas que son tan pertinentes para nuestros días, que puedan ser de ayuda para orientar a la gente e inclusive para nosotros aprender a poder movernos de una forma adecuada en nuestra relación de pareja. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por lo que tú has hablado a nuestro corazón y permite seguir edificando nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu a través de tu palabra siga exhortándonos, alentándonos, animándonos para vivir una relación cordial, cercana, intensa y fructífera para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Padre, te damos. Recibe la gloria y el honor en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.